Los últimos meses se ha generado un debate tremendo en torno al cine de narcos o narcocine, sobre todo por una película en particular, Emilia Pérez. Sí, el infame musical del que ya todos han escuchado hablar y del que posiblemente están hartos de ver hasta en la sopa. El debate que ha dado lugar, sin embargo, es más complejo de lo que parece, puesto que no es tan blanco y negro como la mayoría piensa, sobre todo cuando hablamos de países que no viven lo que sí vivimos en Latinoamérica día a día o cuando nos referimos a fans de Selena Gómez. No todo es la serie Narcos, La Reina del Sur o películas como Sicario y la ya mentada Emilia Pérez. Este video, como el título lo indica, va a tratar de señalar las dos caras de la misma moneda y también de analizar qué está mal en todo este subgénero. Pero bueno, vamos a terminar de una maldita vez. Cuando hablamos de películas de gángsters, posiblemente se les vengan a la mente títulos como El Padrino, Goodfellas o cualquier otro estandarte de los años 70 que abordan el tema. Películas donde vemos a grandes señores del crimen organizado ser parte de un imperio. Sin embargo, muchas veces la gente olvida el punto de inflexión en estas producciones, la caída de estos señores y las consecuencias de su estilo de vida. El gran público tiende a romantizar la parte pomposa de la ficción, y lo mismo ocurre con proyectos televisivos como Breaking Bad o historias que siguen la misma línea. Y creo que ahí es donde empezamos a perder el punto de que existan estas películas y series y nos declinamos por consumir lo que termina provocando fenómenos como Emilia Pérez. Historias que intentan ser la primera cosa pero que terminan siendo la segunda. Si nos remontamos al origen del narcocine, hay que viajar directo hasta mediados de los años 60 y principios de los 70, cuando el cine de explotación estuvo en su mayor auge. Las películas de exploitation surgieron luego de la primera revolución sexual y se diversificaron dependiendo del público al que estuviera dirigido. Normalmente eran películas de muy bajo presupuesto que abordaban temas considerados tabúes por el público, tales como la sexualidad, el canibalismo, el consumo de drogas y, como no, el narcotráfico o la violencia extrema. Por ejemplo, una rama popular de este tipo de películas fue el Blaxploitation, que hacía especial énfasis en las personas y culturas afrodescendientes, muchas veces cayendo en estereotipos o bromas de mal gusto, a pesar de que su intención principal era el integrar a las personas de color en la sociedad estadounidense regida por blancos. Cosa irónica, puesto que gran parte del público de estas películas eran precisamente los blancos, que veían a los negros de manera exótica. Algo similar ocurrió a mediados de los 80 y principios de los 90, cuando se hizo popular el mexploitation, un subgénero nacido en México y que tuvo mayor popularidad en zonas fronterizas del país, ya que en sus historias solía incluirse a personajes estadounidenses como agentes de la policía o la propia migra. Estas películas abordaban temáticas sexuales y usualmente el hilo conductor era el tráfico de sustancias o la rivalidad entre bandos de diferentes carteles, la migración o la búsqueda del sueño americano. Es importante remarcar que el nacimiento de este subgénero tuvo lugar en un momento clave de la historia de México y Estados Unidos, ya que comenzaba a hacerse eco de los primeros señores del narco que eran perseguidos por la DEA o de casos infames que sacudieron a la opinión pública, como el asesinato de Kiki Camarena o la detención de los narcosatánicos, historias que igualmente fueron de vital importancia para la influencia del cine y la música, dos de las artes que en el norte de México fueron y siguen siendo relevantes cuando hablamos de narcotráfico. Algo peculiar del mexploitation es que, a diferencia de las películas explícitas de Estados Unidos, las de México en ocasiones incluían a estrellas de la música que se prestaban para este tipo de películas y que en ocasiones también componían temas específicos para la obra en cuestión. No es de extrañarse que fuera así, puesto que en diversas investigaciones se llegó a detectar que varios líderes de carteles eran los que financiaban tanto las películas como la carrera de los músicos. En las películas en particular se solía retratar cómo algunas figuras llegaban al poder o se narraban anécdotas de sus orígenes humildes, de lo galanes que eran y también de la lujosa vida que podían darse gracias a sus negocios ilícitos. Fue gracias a la cercanía con Estados Unidos que las películas producidas en la frontera comenzaron a exportarse a los estados del sur e incluso a realizarse allá.
Para esto hay que remarcar que este tipo de historias iban principalmente orientadas al entretenimiento de los connacionales inmigrantes y de la clase trabajadora, que es donde cobraron mayor popularidad. Sin embargo, la exportación de este tipo de cine no se limitó a que solo estas audiencias lo pudieran disfrutar, sino que los propios estadounidenses también comenzaron a consumirlo, y esto por supuesto trajo consecuencias que alteraron su percepción de México. Con la llegada del cine a América y el estallido de la Revolución Mexicana, las películas que llegaban al país del norte provenientes de México sirvieron en su mayoría para crear algunos estereotipos, como la del hombre con sombrero que siempre está ebrio y que vive en un desierto, o que come tacos y lleva huaraches, imagen que para quien vive en México sabrá que es la descripción de varios tipos de hombres promedio de principios del siglo XX. Al pasar de los años, este y otros estereotipos reforzaron una idea errónea sobre México y su gente, que a pesar de que ya no es la misma hoy en día, aún se mantiene en algunas partes. Algo parecido sucedió con el Mexploitation. La exportación de estas películas cambió drásticamente la imagen del macho mexicano con sombrero y guaraches a la del narcotraficante violento que lleva una tejana, pistola y una gran camioneta cargada de sustancias. Los estereotipos promovidos en el Mexploitation se vieron reforzados con la incesante lluvia de noticias de finales del siglo XX que bombardearon la frontera con historias sobre persecuciones y el cruce de inmigrantes, situación que permitió que los estadounidenses se formaran una opinión negativa del mexicano y que derivara en discursos que hasta hoy en día terminan generalizando no solo al mexicano propio, sino también a todo centroamericano que se atreva a pisar Estados Unidos. Paradójicamente, al igual que sucedió con el cine de gángsters, las películas sobre narcotraficantes también despertaron el interés de los Estados Unidos durante los años 90, pero no fue sino hasta iniciados los años 2000 cuando el Mexploitation dejó de limitarse a la serie B para así dar su salto a Hollywood. El problema en esto es que podría decirse que las películas de explotación tenían un nicho muy limitado, pero al dar el salto a Hollywood, la difusión de estos tropos llegó a tener una escala mundial. Repitiendo en su mayoría las mismas reglas de las cintas de explotación, las películas y series producidas por los grandes estudios han ayudado a perjudicar la imagen que se tiene de América Latina no solo en Estados Unidos, sino también en Europa principalmente, por decir un nombre. Contrario a lo que uno podría esperar, cintas como Sicario, Scarface o El Infiltrado no romantizan la vida del narcotraficante, sino que la señalan como un problema que debe combatirse. Aún así, gracias a estas producciones, la percepción que se tiene de países latinos y de su gente es completamente distorsionada, puesto que son películas que también repiten el tropo del Salvador Blanco y que terminan haciendo ver a los latinos como un problema que debe combatirse. Algo similar a las películas westerns, donde los blancos combaten a los indios para salvarlos de... sí, los indios. Desgraciadamente este tipo de producciones, como es de esperarse, no habla de Estados Unidos como uno de los principales responsables de que exista el tráfico de drogas y el crimen organizado, ya que si revisamos los anales de la historia, podremos observar que el portador de la antorcha de la libertad es también quien ha financiado los cárteles y promovido políticas en las que los países latinos entran en guerras internas para así ellos poder intervenir. Por el contrario, la promoción de estereotipos ha derivado en políticas que afectan a la comunidad latina en el extranjero, al punto de criminalizarnos por el simple hecho de ser latinos, ayudando así al incremento de conductas racistas y xenofóbicas. Como decía anteriormente, cuando el cine de Blaxploitation se popularizó en los años 70, la percepción exótica que se tenía de la comunidad afrodescendiente incrementó y también promovió diversos tropos. Algo similar ocurre con el actual cine de narcos, puesto que no solo se crea una percepción del latino como un delincuente bárbaro, sino que también se nos percibe como una región sumida en la pobreza y la ignorancia. Por si no fuera el colmo, dicha percepción es una imagen que es del gusto del público extranjero, algo evidente cada que en festivales internacionales son las películas sobre pobreza extrema y narcotráfico las que terminan por obtener el mayor número de premios y ovaciones. Y uno podría pensar, ¿qué tiene esto de malo? Pues nada, hasta que llega Emilia Pérez, una cinta cargada de todos estos estereotipos que le hacen daño a América Latina y que aún así es multipremiada, evidenciando así que para los estadounidenses y los europeos no somos más que un exótico producto de consumo, una sociedad ajena a la modernidad y la civilización que debe ser rescatada de nosotros mismos.
Afortunadamente, el narcocine no se limita a camionetas blindadas y hombres usando un sombrero y pistola, o a series sobre gringos incursionando en este mundo y convirtiéndose en capos populares. Países que viven el día a día esta situación también producen películas con estas temáticas, pero desde perspectivas muy diferentes. No me voy a aventurar a hablar de otros países que no son el mío, pero sí voy a hablar de cómo en México estas problemáticas son retratadas de una forma mucho más consciente. Y es que aunque el Mexploitation dejó de producirse hace mucho en México, salvo quizá para el videojuego en zonas fronterizas, la temática del narco sigue muy presente en las películas. El cine mexicano que aborda el tema no se centra en las hazañas de estas personas o en sus historias de vida, y mucho menos habla sobre grandes persecuciones y operativos, sino que decide darle voces a las víctimas de quienes por décadas han sufrido del golpe producido por los capos. Las películas hechas en México optan por contextualizar a la gente de a pie, el cómo van a las escuelas, al trabajo, o cómo incluso las infancias se enfrentan a la situación social. Cintas que irónicamente han sido aplaudidas en los festivales que nos ven como mero entretenimiento exótico, nos dan también la perspectiva de quienes intentan hacer la diferencia, esto tanto en la ficción como en el documental. Por ejemplo, una de las películas que cobró popularidad los últimos años fue Las tres muertes de Marisela Escobedo, un documental que retrata la búsqueda de justicia por parte de una madre que ha sido víctima de la violencia al perder a su hija, o ficciones como Cómprame un revólver, que evidencia el problema serio de las mujeres desaparecidas en un país regido por el narco. La diferencia del cine mexicano con el extranjero es que en México hablamos desde nuestra propia experiencia y abordamos el cómo nuestras familias se han adaptado al entorno o luchan para escapar de él. Contamos también cómo estos problemas no afectan nuestros sueños e ilusiones y nos impulsan a buscar algo mejor, y también visibilizamos la lucha constante de nuestra gente por darle una vida digna a sus familias. No tomamos como base la nota roja para contar historias a diferencia de cómo lo hacen los extranjeros, sino que incluso usamos al narco como mero MacGuffin para expresar nuestras inquietudes en lo político, lo social y lo cultural. Si son latinos y quieren ver buen cine que hable sobre estas temáticas, vean cine de sus propios países, porque si buscan representación en producciones extranjeras, lo único que van a encontrar serán estereotipos que criminalicen a nuestra gente o que también sirven para hacer que los propios extranjeros se sientan bien con ellos mismos solo por sentir pena por el tercer mundo sumido en el caos. Si quieren tener una buena referencia sobre esto, ya los Simpson lo parodiaron. Me gusta llorar en el océano porque solo ahí mis lágrimas parecen pequeñas. Fin. A la gente de los festivales les gusta la pornomiseria, y hasta hay una película que lo explica. Les gusta vernos sufrir porque creen que solo ellos podrán salvarnos de nosotros mismos. Antes de acabar este video quisiera recomendarles unas cuantas películas, pero como creo que ya quedó muy largo, los voy a enviar a este video de Zoom F7 donde Gerardo Herrera se avienta una lista bastante buena. Mientras tanto yo me despido y no olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima.